primer lugar quería preguntaros pues, sobre el respeto que inspira adaptar una obra maestra de la literatura como Cien años de soledad. ¿Cómo manejasteis la presión que esto puede suponer? Yo creo que inicialmente, como bien lo decís, hay una responsabilidad muy grande por darle forma a los personajes, por contar la historia, precisamente por el respeto que inspira la obra. Y pensar inicialmente en de qué manera lo que nosotros íbamos a hacer con nuestros personajes estaba en línea con el imaginario de los lectores, pues implicaba una carga muy fuerte. Y creo que fue despojarse precisamente de ese miedo y de esa carga para poder avanzar en el proceso de creación, porque de lo contrario nos quedaríamos presos en tratar de estar en línea con todos los imaginarios de los lectores y no dar rienda suelta también a nuestras propias percepciones y los procesos creativos que estábamos llevando a cabo para darle vida a los personajes. Bien, en mi punto. La serie cuenta con el beneplácito de la familia de García Márquez. En vida él era un poco reacio a que se adaptase su obra al audiovisual. ¿Creéis que un autor tiene dominio absoluto sobre su obra aún después de fallecer, o hay veces que la importancia de esta la hace trascender y ser un poco así de todos? Pues yo creo que siendo una obra tan icónica y tan casi que personal para cada quien, cada una de las personas que en algún momento dado se ha acercado a ella y la ha leído, o al menos lo ha intentado, se vuelve una obra personal. Entonces, me parece que es el mérito absoluto que tiene Cien años de soledad, y el hecho de que se pueda presentar desde un lenguaje audiovisual que, por supuesto, no supera el imaginario de quien está leyendo, pues implica ciertas observaciones que para la mayoría de nosotros siempre siguen siendo un anhelo, porque desde que yo hice la primera lectura de Cien años de soledad quería verlo en imágenes. Entonces, siento que hay una oportunidad hermosa de conocer y de mezclar este par de lenguajes que existen en nuestra vida, en nuestro entendimiento y en nuestro crecimiento intelectual. Bueno, Cien años de soledad se caracteriza por seguir a varias generaciones de una familia. ¿Fue difícil condensar la personalidad en vuestros personajes en los pocos capítulos que quizás les correspondían? Primero, es curioso porque finalmente la manera en que se trabajó la serie es justamente lo opuesto. Se nos dio mucho tiempo para poder habitar los personajes y para poder fusionarnos, entender y vivir desde adentro esta saga familiar. Porque finalmente eso es lo maravilloso de esta historia, que además es una historia coral, donde hay grandes personajes, pero el gran protagonista es la historia, es Macondo, y es esta familia, los Buendía. Esta tragedia, esta comedia, esta saga de sangre y de soledades encontradas. No, tuvimos la posibilidad de habitar esto de verdad con mucho tiempo, de desarrollar los personajes con minucia de relojero suizo, cosa que no es una costumbre en el audiovisual, y sobre todo en el audiovisual colombiano, que sea muy normal. Entonces creo que ha sido un privilegio y se nos dio no solamente el tiempo necesario, sino tiempo de sobra. Sí, y quería acotar también que no solamente se nos permitió ese espacio como de trabajo minucioso, de análisis del texto, de creación colectiva, porque en últimas aquí lo que tenemos es todos los esfuerzos y las juntanzas de muchas voluntades, de muchos artistas, de muchos directores, las visiones que todos tenemos de la obra se juntaron para que de alguna manera entre todos construyéramos la historia de los Buendía, la historia de Macondo, la historia de estas generaciones, la minuciosidad de ese trabajo, la responsabilidad y el respeto con el que se llevó a cabo fue lo que nos permitió precisamente ir contando la historia sin afanes, irla habitando poco a poco, irla respirando, y para los intérpretes que tenemos, versiones más jóvenes, ir también haciendo este trabajo conjunto en el proceso de construcción del personaje, para poder que pudiera estar en un solo tono toda la interpretación y no tuviéramos como estos saltos y se sintiera que de pronto era un rompecabezas que no tenía patas ni cabeza y que cada uno estaba contando la historia que quería contar. No, aquí está la historia que todos los que participamos en el proyecto queríamos contar. Bueno, ¿qué destacaríais de vuestro personaje? ¿Cómo fue el proceso para meteros en su piel?
Yo creo, por ejemplo, en el caso de la matriarca de los Buendía, atendiendo un poco como al proceso interpretativo que me corresponde, que es ya la madurez del personaje y sobre todo donde ocurren tantos cambios en sus vidas, yo destacaría precisamente la manera como el personaje resurge, aparece, aunque aparece por supuesto desde el principio, la vemos todo el tiempo como una mujer muy fuerte, que sabe tomar muy buenas decisiones, pero antes de que José Arcadio se pierda en la locura, pues es una mujer que está como a un lado, ¿no? Tiene fuerza, por supuesto, toma decisiones, pero está a un lado. Pero es a partir de este punto de quiebre de José Arcadio en el árbol donde aparece de verdad toda la tenacidad y la fuerza que los lectores encontramos en Úrsula Iguarán. Es una mujer que comienza a tener que tomar decisiones por el bienestar de su familia y desde todos los ámbitos, económico, social, amoroso, afectivo, no solamente al interior de la familia, sino al interior de Macondo. Y son precisamente todas estas vicisitudes y todas estas circunstancias de vida que van apareciendo en ella la que hace que aparezcan todos estos matices tan maravillosos en el personaje, para no quedarnos solamente en el personaje duro, porque sí, sino también ir encontrando las grietas que van a ir tejiendo poco a poco su soledad. Bueno, yo creo que los procesos son individuales y pues con esta maestra Marleida y cada uno de nosotros y Claudio con sus extraordinarios años de profesionalismo y esos personajes tan fabulosos que ha logrado hacer, hemos podido encontrar cada uno como su punto de acercamiento a los personajes. Particularmente en 100 años de soledad, como es una obra tan conocida, como es una obra tan compleja en cuanto a la posibilidad que tenemos siempre de imaginar cómo son cada uno de ellos, pues simplemente era empezar a creer en nosotros mismos desde la credibilidad de lo que está expuesto en un guión, a acercarnos a hacerlo nuestro. Y en ese, creo que en la medida en que hemos podido aprender a escribir, a aprender latín, a aprender sánscrito, aprender todas las cosas que requería el personaje para que empezara a tener peso en su cuerpo, empezó a crecer también la existencia de este José Arcadio, de ese Aureliano, y pues creemos que esa cuota de verdad está al 100%. Yo quisiera decir, lo más brevemente posible, inmediatamente la idea que comenzó a estructurar el trabajo que desarrollé a lo largo del proyecto, bueno, la idea, son dos ideas específicas, la dignidad de la derrota, que no es lo mismo que el fracaso, y la pérdida, como una constante, no en el personaje, sino en la vida en general, y cómo poder relacionarlo con mi propia existencia, porque, y esto desde luego no es un axioma académico de ninguna manera, porque carezco de esa capacidad. Es la manera en que yo entiendo mi trabajo y yo necesito estar directamente relacionado en mi propia existencia con los personajes que interpreto, porque además creo que carezco de histrión, entonces necesito vivirlos de verdad. Y en este caso quería conscientemente poder dialogar con mis propias pérdidas a través de este personaje. Y eso es, creo que, lo que me permitió encontrarle un sentido personal a la interpretación del coronel Aureliano Buendía.